Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de Crea tu Podcast. Estamos en este momento iniciando de forma paralela, de alguna forma, dos producciones. Una producción en audio, básicamente pensada para colgarla en diferentes plataformas de audio, y otra en vídeo, que la colgaremos también, por ejemplo, en YouTube. Estamos en Crea tu Podcast, en este cómo empiezo con mi podcast, que será de alguna forma ese punto de inicio para introducirnos en todos aquellos mundos que queráis entrar a través del mundo del podcast. Por lo tanto, plantearse grabar un podcast es un paso muy importante, que va a ser una aventura que os va a gustar muchísimo, y sobre todo hay que atreverse, es decir, atreverse de cómo lo vamos a hacer, y nosotros desde Crea tu Podcast vamos a intentar daros esas herramientas. Yo creo que el primer paso, antes de elegir la temática, tecnológicamente cómo lo vamos a hacer, dónde colgarlo, a quién va dirigido, a quién no, lo primero que hay que hacer es de alguna forma encontrar lo que serían qué hacen los demás, y por tanto os recomiendo escuchar muchos podcasts. Hay muchísimos colgados en muchísimas plataformas. Las básicas actualmente que puedes encontrar Google Podcasts, eBooks, Spotify y otras de privadas que también están dando muchos recursos. Por lo tanto, para mí lo más importante sería encontrar ese podcast que están haciendo los demás, qué está haciendo la competencia. Además, de alguna forma escuchar no solo sobre la temática que tú quieres hacer, sino muchas temáticas. En este momento hay muchos informativos, hay programas de humor, hay programas de entrevistas y temáticas muy diferentes, que además llegan desde no solo a nuestro país, desde España, donde hacemos esta producción de Crea tu Podcast, sino que llegan, por ejemplo, también de Sudamérica. Por lo tanto, una oferta es muy grande y hay que, de alguna forma, ver qué hacen los demás. Por lo tanto, la primera recomendación que os hago es que escuchéis muchos podcasts para ver qué están haciendo por ahí. Segundo paso, una vez he escuchado muchas cosas, veo qué están haciendo, veo cuáles son un poco lo que está haciendo la competencia, es ver a quién queremos llegar, es decir, a quién va dirigido nuestro podcast. No es lo mismo dirigirlo a gente joven que a gente mayor, a un determinado público muy concreto, que hacerlo de alguna forma a un público más genérico. Y encontrar ese público es importante, definirlo. Puede haber público, por ejemplo, si yo quiero hacer un podcast sobre inteligencia artificial, o bien hacerlo sobre padres, no es lo mismo que hacerlo sobre dedicarlo a la gente mayor. Por lo tanto, encontrar nuestro público va a ser importante y definirlo. Y a partir de ahí, en el momento que ya tenemos definido nuestro público, qué queremos hacer, vamos a intentar escuchar esos podcasts que están haciendo la competencia. Que no hay ninguno y que somos los primeros, pues perfecto, porque ahí estamos abriendo un nicho de mercado que es bastante interesante para llegar. Escuchamos muchos podcasts, vamos a las plataformas, vamos a lo que hacemos, y a partir de ahí definimos nuestra temática y cuáles van a ser esos puntos que vamos a desarrollar. Podemos hacer básicamente dos tipologías. Una tipología muy amplia que va dirigida a muchas personas, donde cualquier persona puede estar interesada, como puede ser, por ejemplo, un informativo, hablar de humor, tener entrevistas de temas generales, o bien centrarnos en un tema muy concreto. Pensar que los temas genéricos de alguna forma están ya bastante explotados. Hay mucha gente que lo hace y por lo tanto cuesta mucho hacerse un espacio, y yo soy más partidario de hablar de temas muy concretos donde no hay mucha gente que se dedique, donde tenemos un nicho de mercado donde tendremos que trabajar tal vez un poco más que si fuese un mercado más genérico, pero que nos va de alguna forma a servir para poder encontrar esos recursos. A partir de ahí vemos también qué hacen los demás y intentamos encontrar de alguna forma qué hacen la competencia, y a partir de ahí encontrar nuestra creatividad, encontrar la forma de desarrollarlos. Podemos hacer podcast de alguna forma más en solitario, como puede ser este que estoy desarrollando yo, o podemos hacerlo más en grupo, podemos hacer entrevistas, y siempre cuando hay más voces intentamos enriquecer un poco más lo que estamos desarrollando. También tendremos después tiempo para hablar de las cuestiones más tecnológicas de qué podemos desarrollar. Es importante encontrar ese nicho donde vamos a desarrollar nuestro podcast. Pensar que en este momento hay empresas y corporaciones que están hablando de lo que están desarrollando, lo que se denominan podcasts corporativos, dedicados al público de una empresa, dedicados al público de una corporación, de una gran entidad, y ahí también tenemos un nicho de mercado para desarrollar nuestro podcast. También tenemos que pensar que el podcast es un poco diferente a la radio. La radio de alguna forma era algo que escuchas en el coche, algo que escuchas en casa cuando estás trabajando, y si hay un punto interesante, pues tal vez subes el volumen, pero es algo más ambiental.
Mientras que el podcast es más el hablar del tú a tú, es decir, tener una persona que a través de su dispositivo móvil, normalmente suele colocar un auricular, se puede colocar un audios, unos auriculares Bluetooth, pero estás hablando de forma mucho más cercana que lo haría la radio. Por lo tanto, eso hay que tener en cuenta a la hora de realizarlo. Estamos un poco acotando, estamos en ese punto de salida, ¿no? Ver a quién vamos a dirigir ese podcast. Una vez sabemos a quién le hablamos, tenemos que intentar también ser diferentes, desmarcarnos de la competencia, ver qué hacen los demás y hacer algo diferente. Muchas veces cuando mezclamos cuestiones diferentes nos hacen ser un poco mucho más... ¿cómo te lo diría? Mucho más creativos, y es importante. En otros podcasts más adelante nos dedicaremos un poco a hablar de las cuestiones tecnológicas, os enseñaré un poco lo que tengo por aquí, qué equipos utilizamos, qué micros utilizamos, auriculares. Y lo podemos hacer muy, muy complejo o muy profesional, que es un poco tal vez lo que tengo más aquí en este estudio, o podemos hacerlo también de forma muy sencilla con aplicaciones. De todo eso iremos hablando durante este podcast y muchos más que iremos desarrollando. Estamos aquí en Crea tu Podcast. Por lo tanto, importante, cuando ya hacemos esos primeros pasos, escuchamos podcast, tenemos claros a quién vamos a dirigirnos, vamos a conocer un poco nuestra audiencia, qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan, qué es lo que van a encontrar en ese podcast que vamos a ofrecer. Por lo tanto, este es el primer punto de partida, este podcast que hemos llamado Crea tu Podcast y que lo hemos titulado inicialmente de cómo empiezo con mi podcast. Lo vais a tener colgado en diferentes plataformas. Por lo tanto, paralelamente a lo que os vamos a explicar, tenemos un podcast en diferentes plataformas, en vídeo también, formato vídeo, formato audio, y va a ser un punto de entrada. Tendréis toda la información dentro de sigronsberg.com, que es de alguna forma el paraguas que nos está cubriendo esta forma de desarrollar los podcasts. Por nuestro lado, nada más, iniciamos este primer vídeo, que esta primera producción de podcast, de cómo empiezo con mi podcast, y podéis escuchar y ver los demás en las diferentes plataformas. Gracias a todos por escucharnos y sabéis que tenéis diferentes canales en donde os podéis poner en contacto con nosotros para lo que os podamos ayudar. Nos vemos la próxima. Adiós.